La luz de la mañana se filtraba por los ventanales de mi estudio, tiñendo de dorado el suelo de madera noble. El aroma a café recién hecho y a las tostadas con mermelada casera de mamá Dolores se elevaba desde la cocina, una sinfonía olfativa que cada día me recordaba lo bendecida que era. Abrí los ojos, permitiendo que la calidez del sol me envolviera, y estiré mis músculos en la suavidad de las sábanas de seda. No había apuros, no había urgencias, solo la promesa de un nuevo día en mi burbuja de felicidad perfecta. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el vasto jardín que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, meticulosamente cuidado por manos expertas. Las rosas, en plena floración, vibraban con rocío matutino. Mi vida era un cuadro impresionista, pintado con los colores más vivos de la prosperidad y el amor. En el comedor, Ricardo, mi padre, repasaba tranquilamente los titulares del periódico, con su taza de café humeante a un lado. Su sola presencia irradiaba una seguridad inquebrantable, la misma que había construido el imperio familiar que nos rodeaba. «Buenos días, mi rayo de sol», murmuró, bajando el diario y dedicándome una de esas sonrisas que convertían un día ordinario en algo extraordinario. Dolores, mi madre, apareció desde la cocina, el delantal floral atado a su cintura, con una bandeja de frutas frescas y un tazón de granola. Marisa, cariño, dormilona, bromeó con una risa melódica, sus ojos brillantes con el mismo cariño incondicional que había marcado cada uno de mis días desde la infancia. Tu hermana Sonia ya está abajo, esperándote para el desayuno. Sonia. Mi hermana, mi confidente, mi primera y mejor amiga. Estaba sentada a la mesa, ya probando un trozo de pan. Por fin despierta la realeza de la casa, dijo con una sonrisa pícara, extendiendo una mano para que me sentara a su lado. Su humor siempre era un bálsamo, un recordatorio de que, a pesar de la opulencia que nos rodeaba, seguíamos siendo una familia real, de risas y complicidad. Mientras el café se servía y el sonido de nuestras voces llenaba el aire, sentí una gratitud profunda. Mi existencia era un tapiz de lujos, sí, pero también de afecto genuino. Tenía una carrera que amaba, proyectos que me apasionaban y la certeza de que mi familia era una fortaleza inexpugnable. Nunca había conocido la privación, ni la carencia, solo la abundancia en todas sus formas. Mis deseos no conocían más límite que mi imaginación. Incluso Javier, mi leal guardaespaldas y, con el tiempo, un amigo discreto y de confianza, se mantenía en un segundo plano, una sombra protectora que se desdibujaba en el fondo de mi vida. Su presencia era un recordatorio silencioso de que, aunque el mundo exterior pudiera ser impredecible, dentro de los muros de nuestra propiedad, yo estaba a salvo. Estaba protegida, amada, y mi futuro se extendía ante mí como un camino pavimentado de oro. Cada noche, al recostar mi cabeza sobre la almohada, repasaba mentalmente los momentos del día, las risas compartidas con Sonia, las conversaciones profundas con mi padre sobre sus planes para la empresa, los consejos llenos de sabiduría y amor de mi madre. Mi vida era perfecta, una sinfonía armoniosa donde cada nota sonaba en el tono correcto. Aquella mañana de primavera no fue la excepción. El sol brillaba, las aves cantaban, y el aire prometía un día más de tranquila felicidad. Era un mundo ideal, un santuario que creía inquebrantable e invulnerable a cualquier tempestad. No sabía, por supuesto, que la tormenta ya estaba reuniendo sus negras nubes en el horizonte, justo donde mi vista no alcanzaba a ver. No sabía, por supuesto, que la tormenta ya estaba reuniendo sus negras nubes en el horizonte, justo donde mi vista no alcanzaba a ver. Aquella mañana, como tantas otras, comenzó con el suave murmullo de la casa despertando, un ballet silencioso de personal que se movía con discreción, preparando el desayuno en la cocina de mármol y acero. Yo bajé las escaleras, vestida con una de las cómodas pero costosas batas de seda que mi madre insistía en que usara. El aroma del café recién molido y las tostadas con aguacate flotaba en el aire, mezclado con la fragancia tenue de las orquídeas frescas que adornaban el gran salón. Buenos días, mi amor, la voz de mi madre, Dolores, era siempre la primera en saludarme. Estaba sentada a la cabecera de la mesa del desayuno, irradiando una elegancia innata incluso sin esfuerzo. Su cabello, peinado impecablemente, caía sobre sus hombros,
y sus ojos, del mismo tono miel que los míos, brillaban con una dulzura que yo daba por sentada. Siempre perfecta, siempre serena, Dolores era el epicentro de nuestro universo familiar, la musa silenciosa detrás del éxito de papá. Mi padre, Ricardo, ya estaba sumergido en los periódicos financieros, con su taza de café humeante a un lado. Levantó la vista al verme, y una sonrisa genuina, desprovista de cualquier preocupación, iluminó su rostro. Mi princesa ya ha despertado. ¿Has dormido bien, Marisa? Su voz era el pilar de mi seguridad, fuerte y protectora. Observar a mis padres juntos era como ver dos mitades de un todo perfecto. Su matrimonio era una historia de amor de libro, un testimonio de que la pasión profunda podía coexistir con la ambición y el lujo. Mamá siempre contaba la historia de cómo se conocieron en una exposición de arte en Madrid, él un joven empresario con grandes sueños. Ella una joven estudiante de historia del arte que deslumbró con su intelecto tanto como con su belleza. Su vida juntos se había construido sobre cimientos de admiración mutua y un profundo respeto, o al menos eso era lo que yo percibía. Nuestra vida, vista desde fuera, era un cuadro impecable. Los fines de semana eran para asistir a galas benéficas en mansiones históricas, para inauguraciones de galerías de arte, para vuelos espontáneos a la costa amalfitana o a la Riviera Francesa. Mi madre, Dolores, era la anfitriona por excelencia. Sus fiestas eran legendarias en los círculos de la alta sociedad madrileña, cenas con invitados influyentes, recepciones con orquestas de cámara y champaña fluyendo libremente. Ella se movía entre la multitud con una gracia que dejaba a todos hipnotizados, una sonrisa enigmática, una palabra justa para cada invitado. La apariencia es clave, Marisa, me decía a menudo, mientras me ayudaba a elegir un vestido para alguna de esas veladas. No solo vestirte bien, sino ser el epítome de la gracia y la confianza. Eso es lo que te da poder en nuestro mundo. Yo crecí con la conciencia de que éramos diferentes, bendecidos por la fortuna y el linaje. Mis amistades eran cuidadosamente seleccionadas por mi madre, las hijas de familias igualmente prominentes, con quienes compartía clases de equitación, de idiomas extranjeros y de etiqueta. Nunca me planteé que pudiera haber otra forma de vivir, ni que pudiera haber grietas bajo el brillante barniz de nuestra existencia. Era la vida que conocía, la vida que me habían enseñado a amar, y la única que creía posible para mí. En ese momento, en la serena mañana de nuestra inquebrantable fortaleza familiar, mi mayor preocupación era elegir entre mis zapatillas de diseñador para mi clase de yoga o mis mocasines de cuero para un café con Sonia. Pequeñas elecciones en un mundo inmenso de posibilidades sin fin. Sin embargo, mientras mi vida fluía en esa burbuja dorada, siempre hubo una sombra. Sutil, casi imperceptible al principio, pero persistente como una nota desafinada en una sinfonía perfecta. Esa sombra era doña Graciela, la madre de mi padre, Ricardo. Ella no era como mi madre. Si Dolores era la gracia encarnada, doña Graciela era la roca inamovible, tallada en los principios más rígidos y en una concepción del mundo anclada en una época que yo apenas podía imaginar. Cada domingo, la casa se vestía de luto silencioso, o al menos así lo sentía yo, en previsión de su visita. No había risas despreocupadas, ni los acordes de jazz que Ricardo solía poner los fines de semana. La atmósfera se tornaba formal, tensa, como el nudo de una corbata de seda atado con excesiva fuerza. Cuando doña Graciela entraba, con su paso lento pero firme, sus ojos penetrantes de un azul gélido escudriñaban cada rincón, cada detalle de mi atuendo, cada movimiento de mis manos. Marisa, querida, su voz era un susurro árido, como hojas secas barriendo el viento. Ese color, ¿no es un poco atrevido para un almuerzo familiar? El crema o el marfil siempre son más apropiados para una señorita de tu posición. Una vez fue mi vestido verde esmeralda, otra mis rizos sueltos, que según ella, carecían de la formalidad que el apellido exige. Yo sonreía, forzada, y Dolores intervenía con una excusa diplomática, desviar su atención hacia el florero o la nueva pieza de arte. No tardó en susurrar a mi madre, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera, sobre mis amistades. Las jóvenes de hoy son tan dispersas.
¿No sería beneficioso para Marisa cultivar relaciones más centradas en los círculos que realmente importan? Esa chica, Sonia, tan bohemia. ¿Es acaso la compañía idónea para el futuro que le espera? Sonia era mi hermana, y aunque fuera un año menor, era mi hermana de sangre. Pero para mi abuela, incluso nuestros lazos familiares eran algo que debía ser juzgado y moldeado. Sus comentarios nunca venían de frente, nunca eran una orden explícita. Siempre eran preguntas envueltas en un manto de preocupación, sugerencias veladas de cómo yo podría ser mejor o más adecuada. Al principio, los ignoraba. Es solo doña Graciela, me decía a mí misma, con sus manías de abuela. Así son las matriarcas de antes. Mi madre, Dolores, aunque me defendía discretamente, también me instaba a no dar importancia a las palabras de mi abuela. Ella solo quiere lo mejor para ti, a su manera, musitaba. Por eso, yo solo veía en sus palabras las excentricidades de una anciana anclada en el pasado, no el veneno camuflado de la manipulación. No veía la grieta incipiente que sus palabras creaban entre mi mundo y la realidad de las expectativas. Mi mundo seguía siendo el de las posibilidades infinitas, aunque ahora pequeñas nubes pasajeras, apenas perceptibles, comenzaban a ensombrecer el horizonte. El brillo del barniz no se había opacado, pero una mano invisible ya estaba empezando a rayarlo, milímetro a milímetro. Yo permanecía ciega, absorta en mi burbuja de privilegio, sin darme cuenta de que esos caprichos de abuela eran en realidad los primeros hilos de una red que se tejía a mi alrededor, destinada a ahogarme en el mismo lujo que había llegado a amar. No percibía que cada sugerencia era un golpe maestro que desmantelaría no solo mi confianza, sino el mismo cimiento de mi existencia. Mi padre Ricardo parecía ajeno, o queriendo estarlo, a la sutil guerra silenciosa que su madre libraba conmigo, inmerso como siempre en sus negocios y sus colecciones. Hasta Javier, mi guardaespaldas, una figura discreta, siempre al fondo, pero con una presencia imponente, parecía notarlo. En una ocasión, mientras doña Graciela criticaba mi elección de zapatos en un tono condescendiente, vi su mirada, fugaz, dirigida hacia mí, una chispa de comprensión. ¿O quizás advertencia? No lo supe entonces. Estaba demasiado ocupada sonriendo y asintiendo, intentando ser la nieta adecuada que ella quería, mientras mi alma ingenua se encogía un poco sin saber por qué. La burbuja no solo se pinchó, estalló. No solo se rompió el cristal, se pulverizó, cubriéndolo todo con fragmentos afilados, invisibles hasta que sentías el corte. El primer indicio no fue un titular en el periódico, ni un comentario murmurado entre el servicio. Fue el silencio. Un silencio pesado, denso, que ahogó el vibrar habitual de nuestra mansión mientras las llamadas telefónicas de mi padre se hacían cada vez más frenéticas y su voz, antes de magnate seguro, se desdibujaba en un murmullo de desesperación. Ricardo, mi padre, siempre había sido el pilar inamovible de nuestro universo. Un hombre de negocios, impecable en su traje a medida, con esa risa resonante que llenaba cada rincón, disipando cualquier preocupación. Pero un martes por la mañana, esa risa se convirtió en un quejido ahogado. Lo encontré en su estudio, no absorto en sus papeles o sus preciadas colecciones de arte, sino derrumbado en su imponente silla de cuero, el rostro pálido y sudoroso, aferrando un periódico como si fuera la última tabla de salvación antes de que las olas lo arrastraran al abismo. Las palabras se grabaron en mi memoria como un hierro candente. Escándalo financiero. Malversación. Esquemas de inversión fraudulentos. La voz de mi madre, Dolores, era apenas un susurro roto mientras se lo leía, las lágrimas empañando sus ojos. El imperio de mi padre no pudo resistir el embate de las acusaciones y las pruebas incontrovertibles de su participación en operaciones ilícitas. Se desmoronó sobre nosotros, arrastrando consigo cada cimiento de nuestra existencia. Ya no era un simple fracaso empresarial, sino una caída estrepitosa manchada por la ilegalidad. De un día para otro, no éramos los mismos. Las limusinas desaparecieron, reemplazadas por taxis ocasionales si acaso podíamos permitirnos uno. Los chefs privados se fueron, y las cenas exclusivas en porcelana fina dieron paso a comidas humildes preparadas por mi madre,
cuyo rostro antes impecable ahora mostraba surcos de profunda preocupación y un cansancio que rayaba en la derrota. Mi hermana, Sonia, siempre más pragmática que yo, se encerró en su habitación, sus sueños de universidad en el extranjero y su vida social de élite pulverizados, negándose a enfrentar la nueva y cruda realidad. Nuestra mansión, que antes resonaba con vida y risas, se transformó en una tumba silenciosa. Cada habitación se sentía vacía, como si el propio aire se hubiera viciado con la desesperación que flotaba en el ambiente. Las llamadas de los abogados y los acreedores se apilaban, cada una un clavo más en el ataúd de nuestra opulencia. Los cuadros fueron descolgados con prisa y desdén, las antigüedades embaladas con la violencia de quienes ven en ellas solo un número. Cada objeto vendido no era solo una posesión menos, era un pedazo de mi identidad que se desprendía dolorosamente, un recordatorio brutal de lo que habíamos perdido. Yo, Marisa, la princesa de esa burbuja dorada, me encontré de repente arrojada a una realidad que no reconocía, una realidad cruel y despojada. El mundo no era de posibilidades infinitas, sino de límites asfixiantes, de puertas cerradas y miradas de soslayo. Mis armarios, antes repletos de alta costura, se sintieron como un sarcófago para un pasado muerto. Las joyas, relucientes testigos de una vida de ensueño, de repente parecían ridículas, casi una burla a mi ingenuidad, a mi ceguera. Ricardo, mi padre, se convirtió en una sombra de lo que fue. Su andar firme se arrastró, sus hombros se encorvaron bajo un peso inmenso. Su mirada antes astuta ahora estaba perdida en un vacío que me aterraba, en una autocompasión que no le permitía ver más allá de su propio desastre. Dolores intentaba ser fuerte, pero la veía llorar en silencio por las noches, aferrada a mi padre como si temiera que él también se desvaneciera por completo. La abuela Graciela, de quien antes temía sus caprichos o sus juicios, se volvió una figura lejana, su influencia un recuerdo borroso, su vida ajena a nuestra miseria. Su fastidio por la elección de mis zapatos, una crítica ahora ridículamente liviana, se sentía como el eco de un mundo que ya no existía para mí, un mundo inocente que había explotado. Incluso Javier. Él, el discreto Javier, que siempre había sido una presencia detrás de mí, como una sombra protectora, se hizo más visible en su inmovilidad. No se fue. No desapareció como el resto del personal, de los amigos, de los socios. Permaneció. Sentado en el salón desierto, observando el caos que se cernía sobre nosotros con una calma inquebrantable. Su mirada, antes fugaz y quizás una advertencia silenciosa, ahora era una mezcla desconcertante de seriedad, comprensión y una extraña piedad. No ofreció palabras, y no las necesitaba. Su mera presencia era un ancla en medio de la tormenta que nos arrastraba, un recordatorio silencioso de que, a pesar de la devastación, no estábamos completamente solos, no del todo abandonados a la marea de nuestra ruina. Pero la desesperación me consumía, y su presencia, aunque extrañamente reconfortante, no era suficiente para mitigar el dolor de mi caída, el terror de mi nueva e incierta existencia. La desesperación era un pozo sin fondo, y cada día descubría que podía caer un poco más. La presencia inquebrantable de Javier era un consuelo frío, una roca en un mar de podredumbre, pero el ancla no podía detener la hemorragia de mi alma. Y justo cuando creí que no podía haber más dolor, la familia de mi padre, siempre tan preocupada por las apariencias y el estatus, encontró una nueva forma de hundirme. La abuela Graciela, cuya figura se había desdibujado en mi mente, un fantasma de juicios pasados, resurgió de sus profundidades como una arpía, más nítida y más cruel que nunca. Una tarde, mientras mi madre, Dolores, intentaba inútilmente organizar los papeles bancarios en el escritorio ahora despojado de la oficina, la abuela Graciela entró en la sala, sus pasos arrastrando la pesadez de su resentimiento y el crujido de su seda barata. Su mirada se clavó en mí, que solo intentaba ser invisible, acurrucada en un rincón con un libro de pasta blanda, un intento vano de evasión. «Mira qué descaro, hija de un fracaso», espetó, su voz rasposa cortando el silencio. Mi madre se encogió. Sonia, mi hermana, que estaba revisando su teléfono en el sofá opuesto, apenas levantó la vista, pero pude sentir su acuerdo tácito, una complicidad fría en el aire. Sabía que mi hermana, siempre pragmática y egoísta,
buscaría la salida más fácil, y culparme era la ruta menos complicada. Ella es la raíz de todo, Ricardo, continuó Graciela, dirigiéndose a mi padre, Ricardo, que acababa de entrar, su rostro demacrado aún más pálido bajo la luz tenue de la lámpara. Él la miró sin fuerzas, sin interponerse, sin defender. Desde su nacimiento, te lo dije. ¿No escuchaste? Una niña, cuando las estrellas anunciaban prosperidad para tu primogénito, para el varón. Un mal presagio. Un fracaso. Ella es la que trajo la ruina a esta casa. El aire se volvió eléctrico con sus palabras. Sentí cada una como una puñalada. Mi padre, que antes era mi roca, mi protector incondicional, ahora solo era una sombra de sí mismo. Se negó a mirarme. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora esquivaban los míos, como si ver mi dolor fuera un espejo de su propia debilidad. Madre, por favor, murmuró Dolores, su voz apenas un susurro, pero la abuela la fulminó con la mirada. Tu blandura es parte del problema, Dolores. Ella lo arruinó todo. Las inversiones de Ricardo, la reputación de la familia, todo a causa de esta niña y su inexplicable tendencia a atraer la desgracia. La acusación me golpeó con la fuerza de un huracán. No era solo la pérdida material, no era solo la pérdida de la esperanza, sino la pérdida de mi propio lugar en el mundo, en mi propia casa, en mi propia familia. Ricardo no me defendió. No dijo una palabra en mi favor. Se limitó a sentir lentamente, con una profunda y agotadora resignación, como si las palabras de su madre fueran un veneno que él mismo había terminado por aceptar. Se puso de pie, dio la espalda al rincón donde yo me marchitaba y se dirigió hacia su estudio, cerrando la puerta con un suave clic que sonó como el eco de sus propias puertas cerrándose ante mí. Mi padre me había abandonado. La traición me caló hasta los huesos, vaciándome el alma por completo. La presencia de Javier, aún inmóvil en su silla, observando todo, fue el único testigo mudo de mi absoluta desintegración. La traición de mi padre me caló hasta los huesos, vaciándome el alma por completo. La presencia de Javier, aún inmóvil en su silla, observando todo, fue el único testigo mudo de mi absoluta desintegración. Pasaron los días, arrastrándose como llagas abiertas, cada hora un recordatorio punzante de mi nueva realidad. Me sentía una extraña en mi propia casa, una sombra sin propósito, un recuerdo viviente de la calamidad que creían que era. Ricardo seguía evitándome, su silencio un grito más ensordecedor que cualquier regaño. Dolores, mi madre, intentaba acercarse, pero cada vez que lo hacía, la mirada gélida de doña Graciela la hacía retroceder, una marioneta que bailaba al son de los hilos de su suegra. Fue una semana después, cuando el eco de la ruina resonaba aún en cada rincón, que doña Graciela anunció la reunión familiar. No era una celebración, sino una puesta en escena, lo supe al instante. Se trataba de un circo, y yo era la atracción principal, el animal apaleado forzado a realizar su truco final. Su voz, tan pulcra como el cristal, cortó el aire de la tarde. Tenemos que mostrarle al mundo que, a pesar de los contratiempos, la familia sigue unida. Y que algunos, Marisa, regresan al lugar que les corresponde. Su sonrisa no llegó a sus ojos, y mis entrañas se encogieron. La casa se llenó de tíos lejanos y primos que rara vez veíamos, sus rostros una mezcla de curiosidad, lástima y, en algunos casos, una velada satisfacción. Sentía sus miradas clavadas en mí como agujas alfileres a una mariposa disecada. Marisa, la hija brillante, la esperanza de la familia, ahora era un espectro, su brillo opacado por el espectro de la desgracia. Marisa, querida, comenzó doña Graciela, su voz melosa, engañosa, mientras yo intentaba fundirme con las cortinas del salón. Dado que Javier ha liberado a nuestro personal de tareas triviales, me gustaría que nos ayudaras hoy. Mis amigas, las damas del club de jardinería, necesitan ser atendidas con el esmero que la casa siempre ha procurado. Mi corazón latió con un ritmo errático. Su alusión a Javier era una puñalada. Él era mi guardaespaldas, no un liberador de personal. En realidad, él era la única conexión que me quedaba con mi antigua vida,
con la persona que fui. Pero ahora, su misma presencia era un símbolo de mi humillación. Doña Graciela me tendió una bandeja de porcelana fina con copas de cristal llenas de una bebida espumosa. Lleva esto a la señora Vargas y a la señora López. Asegúrate de que sus copas nunca estén vacías. Y después, ayúdanos a desocupar las mesas cuando sea hora del postre. Su tono no dejaba lugar a discusión. Era una orden disfrazada de amable sugerencia. Era el tipo de tarea que, en esta casa, estaba reservada para el personal de servicio. Mi familia, la que se sentaba cómodamente en los lujosos sofás, vio la escena. Ricardo ni siquiera levantó la vista de su copa. Dolores me lanzó una mirada de angustia, pero su voz no se elevó por encima de un susurro ahogado. Sonia, mi hermana, desvió la mirada, con un rubor de vergüenza en sus mejillas, pero no intervino. Con cada copa que servía, con cada mesa que desocupaba, sentía el peso de sus miradas, el murmullo de sus susurros. ¿Es ella, la chica de la desgracia? Mira cómo ha caído, de heredera a sirvienta. Las palabras se filtraban en mi piel como veneno. Cuando me arrodillé para limpiar una mancha de vino que una de las damas había derramado accidentalmente, o deliberadamente, ahora no lo sé, doña Graciela se inclinó. Su voz apenas susurraba para que solo yo y las mujeres más cercanas la escucharan. ¿Lo ves, Marisa?, dijo con una sonrisa helada, al final, la sangre tira. Siempre se regresa al lugar de donde uno viene. ¿No es así, chicas? Algunas personas, sin importar cuánto se las vista de seda, siempre terminarán siendo lo que son. Sus palabras pulverizaron lo poco que quedaba de mi dignidad. No era la suciedad de la alfombra, era la suciedad de mi alma. No era el vino que limpiaba, sino la humillación que se me vertía encima. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. Sentí el dolor agudo y asfixiante de mi espíritu al encogerse, al reconocer que había tocado fondo. Ya no quedaba nada que pudieran quitarme, no había más alturas de las que caer. En ese momento, solo existía el eco de su crueldad y la certeza de que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Javier seguía allí, una estatua silenciosa, su mirada tan enigmática como siempre, pero su inacción confirmaba mi abyección. Sentí el dolor agudo y asfixiante de mi espíritu al encogerse, al reconocer que había tocado fondo. Ya no quedaba nada que pudieran quitarme, no había más alturas de las que caer. En ese momento, solo existía el eco de su crueldad y la certeza de que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Javier seguía allí, una estatua silenciosa, su mirada tan enigmática como siempre, pero su inacción confirmaba mi abyección. El banquete, una vez un torbellino de risas forzadas y miradas inquisitivas, se desvaneció en un murmullo distante. Doña Graciela, satisfecha con su espectáculo, se retiró con sus amigas, dejando atrás el rastro de su perfume caro y mi dignidad pisoteada. Cuando la última de sus invitadas se hubo ido, sentí la mano helada de Javier sobre mi brazo. No fue un acto de consuelo, ni una advertencia, sino una orden tácita. Es hora, Marisa, dijo su voz, desprovista de toda emoción, la misma que usaba para dar instrucciones a un equipo de seguridad. Salimos de la mansión, que una vez fue el epicentro de mi humillación, y subimos a uno de los coches de servicio. Esta vez, Javier no se sentó adelante, sino a mi lado en el asiento trasero. El silencio entre nosotros era un abismo. No me llevó a nuestra casa, la que había compartido con Ricardo. En su lugar, el vehículo se detuvo frente a un modesto apartamento en un barrio que apenas conocía. Aquí te quedarás, dijo Javier, entregándome una llave. Era una llave solitaria, sin un llavero, pesada y fría en mi mano. Tus pertenencias esenciales están dentro. Tus cuentas bancarias han sido bloqueadas. Se te proporcionará una asignación semanal básica. Ya no tienes acceso a nada más. Mis ojos lo taladraron. ¿Qué estás diciendo, Javier? ¿Dónde está Ricardo, mi madre, Sonia? El señor Ricardo se ha deslindado de toda responsabilidad y cualquier vínculo familiar.
La señora Dolores y Sonia han seguido su directriz. Han decidido que tu presencia podría comprometer su posición social y el proceso en curso. No te buscarán, ni esperan que tú los busques. En resumen, estás sola. Cada palabra era un cuchillo. Ricardo me había abandonado. Mi propia madre, mi hermana. Me habían desechado como a un mueble viejo. ¿Por qué?, susurré, la voz apenas un hilo. Las noticias lo aclararán en breve, respondió, eludiendo mi mirada. Se inclinó, sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó en mi regazo. Documentos. Ya no eres parte de la familia. Ni del negocio. Tu nombre ha sido asociado a ciertos movimientos financieros ilícitos. Lo verás en los medios. El corazón me dio un vuelco. Me estaban incriminando. Mis propios familiares. Me bajé del coche como en un trance. El apartamento era pequeño, oscuro, con muebles espartanos. Míos. No, no eran míos. Eran asignados. Había una maleta. Mi vida entera reducida a eso. Encendí la pequeña televisión antigua y la pantalla cobró vida con las noticias de la tarde. Mi rostro. Mi nombre. Marisa del Castillo, la hija pródiga del magnate Ricardo del Castillo, ha sido implicada en una red de lavado de dinero que ha azotado las finanzas de la empresa familiar. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que la joven, conocida por su estilo de vida bohemio, pudo haber sido la mente maestra detrás de las transacciones fraudulentas. La voz de la presentadora era un zumbido distante mientras las imágenes de archivo pasaban. Yo, sonriendo en galas, en yates, imágenes de mi supuesta vida de derroche, convertidas ahora en prueba de mi culpabilidad. Las palabras de doña Graciela resonaron: la sangre tira, siempre se regresa al lugar de donde uno viene. Ahora lo entendía. No solo me habían despojado de mi riqueza, sino de mi identidad, mi reputación, mi nombre. Me habían convertido en una criminal para limpiar el nombre de mi padre, o para lo que fuera que él estuviera planeando. Estaba completamente sola, sin hogar, sin dinero, mi nombre pisoteado, una paria. El mundo se había encogido hasta el tamaño de ese pequeño y frío apartamento, donde solo habitaba el eco del silencio y la desolación. El silencio era un peso, una manta fría que me envolvía en el diminuto apartamento. El eco de las noticias, la imagen de mi rostro en la pantalla, se negaba a abandonarme. Al día siguiente, la cruda realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. No tenía un centavo. Mi cuenta bancaria había sido congelada, mis tarjetas, bloqueadas. Estaba desvalida, a la deriva en una ciudad que de repente se había vuelto hostil. La búsqueda de trabajo fue una humillación constante. Cada entrevista, una puerta que se cerraba en mi cara tan pronto como mi apellido salía a relucir o, peor aún, cuando mi rostro era reconocido. ¿Marisa del Castillo, la de las noticias? Siempre con ese tono de desprecio, de asco, de juicio sumario. Mis títulos universitarios, mi experiencia en consultoría, tan valiosos en otra vida, eran ahora sellos de infamia. La desesperación me llevó a aceptar lo que fuera. Mi primer empleo fue como lavaplatos en la cocina de un restaurante de clase media-baja. Mis manos, acostumbradas a empuñar copas de champán y plumas estilográficas, ahora estaban hinchadas y rojas por el agua hirviendo y el jabón corrosivo. El vapor me empañaba los ojos, y el clangor de la loza chocando era una banda sonora infernal. En mi cabeza, todavía resonaban las palabras de doña Graciela sobre regresar al lugar de donde uno viene. ¿Era este mi lugar? ¿El fondo de este pozo de miseria y mugre? El cansancio se volvió mi compañero inseparable. Turnos de 8, 10, a veces 12 horas, limpiando mesas en un turno de día, después encadenando con la noche en un supermercado, reponiendo estanterías hasta altas horas de la madrugada. Mis rodillas dolían, mi espalda ardía, y el hambre era una punzada constante, saciaba apenas con las obras que el cocinero me permitía llevar, o los productos que estaban a punto de caducar en el supermercado. Un día, mientras fregaba el suelo de la cafetería, vi a través del ventanal a un grupo de mujeres sentadas en la terraza con copas de vino. Una de ellas,
con el pelo impecable y un bolso carísimo, giró la cabeza. Era Patricia, una de mis antiguas amigas del club de golf, de las que siempre se desvivían por invitarme a sus eventos y asegurarse de que estuviera en sus fotos. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Un brillo de reconocimiento, luego un rápido desvío de la mirada, acompañado de una risa forzada y un murmullo a sus compañeras. Las otras se giraron, algunas con expresiones de burla apenas disimuladas, otras con una falsa lástima que dolía más que el desprecio abierto. Yo, agazapada en el suelo, con el trapo sucio en la mano, me hundí, deseando que la tierra me tragara. Las escuché susurrar, pobrecita. Es la de la familia del Castillo, si no me equivoco. ¿Quién lo hubiera dicho? La verdad es que nunca me cayó del todo bien, siempre fue un poco altanera. Las palabras eran cuchillos. Cada encuentro fortuito en la calle, cada cruce de miradas con alguien que me había conocido, era una nueva dosis de humillación. Algunos me ignoraban con una frialdad gélida, otros me miraban con una curiosidad mórbida, como si fuera una atracción de circo, la princesa caída. Me volví invisible, un fantasma de mi antiguo yo, cuyo único propósito era sobrevivir al día siguiente. El pequeño apartamento, antes un refugio, se convirtió en una cárcel de soledad. Después de interminables horas de trabajo, llegaba exhausta, solo para encontrar el silencio y la oscuridad. No tenía a nadie a quien llamar. Mis antiguos amigos habían desaparecido como pompas de jabón. Mi familia me había traicionado. Javier, no sabía nada de él. La desolación era una compañía constante, el frío no solo de las paredes sino de mi propio corazón. Noches enteras me quedaba despierta, mirando el techo, reviviendo el momento de la traición, sintiendo la rabia fría que empezaba a cuajar lentamente bajo el dolor y la desesperación. Pero la rabia aún no era suficiente para disipar la capa de humillación que me cubría. Estaba rota, abandonada, una paria. La vida se había convertido en una lucha diaria, monótona y agotadora, para simplemente existir. Era la lucha por sobrevivir, y cada amanecer era un recordatorio de que la batalla continuaba.